Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить. Aquí estamos nuevamente en un episodio de No te lo puedo creer. Y en esta oportunidad quiero contarles que vamos a hablar de las cirugías plásticas y estéticas. Y por eso he invitado a una experta. Ella se llama Alejandra Ortega. Ella es nuestra doctora que nos va a guiar hoy con todas esas dudas que tenemos sobre las cirugías plásticas y estéticas. Doc, bienvenida a este episodio de No te lo puedo creer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bienvenidos a este episodio de No te lo puedo creer. Doc, a propósito de las dudas que empiezan a surgir, primero, ¿uno qué debe tener en cuenta cuando uno dice, oiga, yo me quiero hacer una cirugía plástica o una estética? ¿Qué debe tener en cuenta uno? Lo primero y más importante es saber que la persona que te va a operar, bien sea doctora, doctor, es una persona que está entrenada para hacer la cirugía, dependiendo de lo que te vayas a hacer, cuerpo, cara, o sea que tiene el entrenamiento necesario. Hay que buscar las acreditaciones, hay que buscar de pronto testimonios de personas que se hayan operado para estar tranquilo y saber. Doc, a propósito de eso, porque mucha gente, uno ve en las noticias todos los días en diferentes ciudades de Colombia, específicamente, el tema de cirujanos o de incluso de sitios de estos de taller. Pero ¿dónde uno puede investigar eso que tú dices de las acreditaciones y todo este cuento? Pues para ciertas cirugías, como son las cirugías plásticas, se puede mirar en la Sociedad de Cirugía Plástica. Hay que tener en claro que es la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Sí. porque hay otras sociedades que tienen nombres similares en donde el paciente puede buscar y pues lógicamente va a encontrar médicos que son miembros, pero que ocasionalmente no tienen todo el entrenamiento necesario para hacer una cirugía plástica. Acá en Colombia los cirujanos plásticos tenemos 4 años de entrenamiento básico luego de haber terminado medicina, lógicamente, o sea, Sí. eres médico, haces tu año rural que es obligatorio y después tienes 4 años de entrenamiento básico y algunos más porque pues podemos hacer entrenamiento extra, por ejemplo en cáncer o en cara o en senos, entonces puede ser un poco más, pero como mínimo eso. La otra ventaja que les confiere esto es que pueden saber que el médico es un médico que no tiene ningún tipo de problemas éticos o legales. O sea, para tú ser miembro de la sociedad tienes que estar con todo en regla y todo en norma. Entonces, pues digamos que es una pequeña seguridad para el paciente que está escogiendo por lo menos un personal o una persona que está entrenada. Doc, hablemos ahora ya de lo que a muchos les interesa, que es cirugías o procedimientos específicos. Por ejemplo, uno mira algunos famosos y uno dice, oiga, qué bonita cara cuando joven, pero ¿qué pasa o en qué momento o es culpa del médico o culpa del paciente que uno ve que como que se excedieron en procedimientos como Botox y uno dice, no, pues mejor no se lo hubiera hecho? O sea, ¿es culpa de quién? ¿Del médico o del paciente que dice, yo quiero más? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo hay un punto medio o se vuelven adictos o qué? Sí, lo que pasa, bueno, muchas veces no es solamente Botox, o sea, mucho de lo que la gente ve en la calle y cree que, ay, mire cómo se puso el Botox y le quedó de feo, o ay, mire, se puso ácido hialurónico y le quedó horrible. Muchos pacientes no tienen eso, sino otro tipo de procedimientos, o por ejemplo se han inyectado rellenos permanentes como la silicona, o que llamaban biopolímeros o biogel, que son rellenos que terminan realmente deformando la cara y dando una apariencia pues totalmente no natural. Bueno, eso pasa en algunos pacientes, pero sí, hay pacientes que con productos sanos, productos buenos, como puede ser una toxina botulínica, como puede ser un ácido hialurónico, exageran. ¿Quién tiene la culpa? Yo pienso que de lado y lado, o sea, primero el paciente que cada rato tú ves que están bien, están bonitas o están bonitos, Sí. y quieren más, y tú como médico les dices ya por decir algo, los labios los tienes bien, la simetría está bien con tu cara, pero es que yo quiero más. Entonces llega un punto donde tú como médico debes saber decirle, yo no te pongo más, o sea, así Claro. estás bien, no te pongo más. Pero el paciente que quiere más siempre va a encontrar quien le ponga más.
O sea, el que quiere más labios, el que quiere más pómulos, el que se quiere subir más la ceja, yo qué sé, siempre va a encontrar quien le pone más. Inclusive dentro de personal calificado, porque pues digamos que para todos hay clientes, para todos hay pacientes. Entonces, hay pacientes que son realmente muy intensos y tienen una alteración en la manera en que se ven en el espejo. Haz de cuenta como las pacientes anoréxicas, que son flacas y se ven gordas ellas cuando se ven en el espejo. O sea que psicológicamente es la misma situación. Exactamente. Tienen una alteración en donde no se ven bien estando muy bien o estando ya normales. Entonces, y es cada vez más frecuente y lógicamente los medios no nos ayudan mucho porque pues hay muchas pacientes que ven la modelo divina, la modelo fantástica, el cuerpo perfecto. Es muy frecuente que te lleguen con fotos de Instagram de diferentes personas. O sea, eso sí pasa de ¿quiero así? Quiero así. ¿Quiero ser el Ken? ¿Quiero ser la Barbie? Sí, quiero ser así, o quiero los labios así, o quiero... Y pues muchas veces, muchas de estas niñas o modelos de Instagram son pues unas personas muy lindas, muy armoniosas, ya que también ves tú que han de pronto exagerado, entonces ya tienen más labios o la nariz se la dejaron ya muy chiquita, pero es como un ideal de belleza que algunas buscan. Yo siempre les digo que entre más natural, pues mejor y más bonito, lógicamente llevándolo hacia el lado de la belleza. Puede ser natural feo, puede ser natural bonito. Entonces, natural y bonita. Pero que siempre de pronto queda un poquito de duda si te operaste, si será que esos senos son tuyos, si será que esa cola es tuya, o será que es operada, pero que no sea tan evidente. Claro. Eso, pues para mi gusto es mucho más bonito. Pero pues siempre hay que tratar de poner de tu lado y complacer al paciente hasta cierto límite. Doc, hablaste de un tema interesante hace un momento que era la simetría. Y entonces tengo una duda sobre la simetría cuando se trata, por ejemplo, de las mujeres que quieren ponerse senos. Porque uno ve que se pusieron senos, pero dice, pero si era necesario tanto, ¿cómo guía uno o cómo guían ustedes a una paciente precisamente ese tema de simetría que dirá, no, yo quiero que me ponga una vaina así, y ustedes de pronto dirán, pero el cuerpito no da. ¿Cómo funciona ese tema para saber? Es súper difícil, tanto en senos como en glúteos, cuando la paciente, como estamos hablando, quiere una cosa, por ejemplo, más grande de lo que es. Entonces, tú te guías básicamente por el contorno de la paciente, entonces, cómo es su cintura, cómo es su cadera. Yo normalmente les hago medir implantes debajo de un brasier para que ellas se miren en el espejo. Para que se den una idea. Para que se den una idea y se vean cómo se ve, si se ven armónicas, si no. Y con las medidas del tronco, de la espalda, de todo eso, tú puedes darle al paciente, digamos que una sugerencia del límite máximo donde se va a ver armónica. Pero hay pacientes que quieren más. En los senos, por ejemplo, siempre se puede exagerar un poquito, o sea, no vamos a hablar de las pacientes que tienen ya volúmenes gigantes, pero se puede exagerar un poco sin arriesgar la salud o la piel de la paciente. Entonces tú a las pacientes que quieren unos senos grandes les puedes dar un poquito de gusto si ellas insisten en ponerse más tamaño del que tú les estás recomendando. Bueno, probablemente para ti como médico y para algunos que la vean no se va a ver tan bonita porque van a ser unos senos muy grandes, pero la paciente es con lo que se va a sentir contenta y es con lo que se va a proyectar bien, digámoslo así. Bueno, hoy en día son menos. Hoy en día las pacientes están buscando mucha más naturalidad. Hemos quitado en general muchos de los cirujanos plásticos estos implantes que se pusieron tan grandes y llevar a la paciente a un volumen mucho más armónico, más natural. Ha venido cambiando un poco esa mentalidad. Ha venido cambiando mucho, por lo menos en la parte de los senos. Con las colas, que es otro tema ahora, muchas de las personas ven esas colas en la calle que son descomunales, gigantes, donde tú ves pacientes con unas piernas flaquiticas de pajarito y de pronto aparece una nalga, una cola gigante. La gran mayoría de estas colas no son cirugías, son también rellenos, son rellenos que se han hecho con biopolímeros, con siliconas, que aparte de que de pronto estéticamente no son muy bonitos, dañan la piel de la paciente, les dañan los glúteos, les dañan la salud, o sea, es una cosa que la paciente hoy en día debería tener claro que no se debe hacer. Doc, a propósito de eso, tocamos el tema de la cola. Yo voy a confesarle algo a la doctora Alejandra. ¿Tienes biopolímeros? No. No, antes de eso quiero confesar otra cosa. A mí se me hace, dentro de mi ignorancia, a punta de ojo,
que la cirugía de la cola o los procedimientos de la cola no se los han terminado de inventar. Porque es que uno ve, o sea, yo no he visto una cola que yo diga, esta era. Entonces, tengo la duda, ahí volvemos a la misma discusión, o un alto porcentaje van al médico equivocado, o se sobreactúan, o de pronto es que son contados los médicos que saben cómo terminar esa cirugía, pero uno mira colas y dice, esa cirugía sí no se la han terminado de inventar. Entonces venimos a resolver en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer, ese misterio. Pues resuélvelo. Imagínate que sí. ¿Sí se la terminaron de inventar? Sí, está muy bien inventada. Es un tema en donde también es muy importante la escogencia del implante. Bueno, entonces primero lo que te decía antes, muchas de esas colas que tú ves, ¿esta vaina qué es? ¿No? ¿Cómo es que dices? No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Esas son rellenos de geles de silicona que se sobreexageran y el gel migra hacia otros lados, entonces la cola se altera, entonces muchas son eso, entonces hay que sacar esas del grupo, digamos. El implante glúteo es una cirugía que lógicamente, como todas, hay que saberla hacer, pero hay que tener cierto entrenamiento para que se vea natural. Una de las cosas más importantes es poner el implante que es. Ahí, a diferencia de los senos, no podemos exagerar. O sea, hay un máximo de implante que se puede poner porque él debe ir cubierto por el glúteo, por el músculo. Sí. Entonces, si una parte del implante no está cubierta por el músculo, se va a notar después y se va a ver horrible. Se va a notar, se va a ver, se va a mover, entonces no se ve bien. Y para que el implante esté todo cubierto por el músculo, debe tener un tamaño máximo para cada paciente, que va a depender de la cadera, de lo alta, de muchas cosas. Bueno, que también, digo yo, porque es también lo que se les nota, que a veces como que uno ve que las piernitas no cuadran con la cola. Con la cola, exacto. Ahí vuelvo a lo que estamos hablando hace rato, que es y la tú armonía. guías a las personas en eso. Sí, hay que guiarlas, es muy importante. Y pues en este caso sí, yo tengo ¿La no cola? Es excusa. Ah, la excusa. La mía no, la mía es natural. Tengo la excusa, que no es excusa, pero es la realidad, en donde así la paciente me esté pidiendo un implante más grande porque quiera más glúteos, más cola, sí, yo no se lo puedo poner. No es como en los senos que yo le puedo dar gusto y le digo, bueno, podemos poner un poquito más. En la cola no. Entonces, en general quedan contentas con el tamaño máximo que les puedes poner. Como en todo, hay una que otra que quiere más. Entonces, ¿qué pasa con esas pacientes que no les alcanza con lo que les pusiste, por decirlo así? Porque pues toca esperar a la cirugía. Siempre tienen la opción de más adelante, una vez la piel haya cedido, digamos que el bolsillo, que es el espacio donde está metido el implante, esté más grande, más sueltico, porque ya cedió la piel, sí, después de un año, pueden ponerse un implante un poco más grande y aumentar un poco más el volumen de la cola cuando lo quieren. Pero es poco frecuente realmente. En general, la paciente, una vez se ve y ya está desinflamada y se ve en armonía con el cuerpo, quedan contentas con el tamaño y quedan súper bonitas, la verdad. Lo que pasa es que las colas operadas, bien operadas, tú no sabes que son operadas. Claro, o sea que resolvimos el misterio. Exacto, de la resolviste cola. El misterio. Doc, los párpados es una cirugía que yo veo que, es decir, que también como que dentro de lo que uno ve, tiene por ahí fuerza, muchas mujeres hablan de eso, pero también hay un temor, no sé, que quede con los ojos abiertos permanentemente. Entonces, temor del marido o del novio. ¿Cómo es eso de los párpados que no se debe tener? En los párpados... ¿qué es lo que le hacen en los párpados? En los párpados se hacen varias cosas. Digamos, en los párpados de arriba, normalmente a medida que envejecemos, aunque hay pacientes jóvenes que tienen el párpado, digamos, como gruesito y caído, pero más a medida que envejecemos, todo se cae. Sí. También las cejas. Entonces, eso hace que nos sobre un poco de piel en los párpados. Entonces, dependiendo de cada paciente, tú tienes que valorar si hay solamente un exceso de piel, o sea, digamos que la ceja está en la posición que tiene que estar. En esos casos lo que hacemos es retirar la piel que sobra en la parte de arriba del párpado y un poquito de bolsitas de grasa que hay adentro. Bueno, porque con los años de pronto si tú ves a tu abuelita, yo no sé, a una persona de edad, puedes notar que se les ven como bolitas. Entonces, como una bolita acá en la zona de la mitad del ojo o en los párpados de abajo. Eso es grasita que con el tiempo parece que sobrara. Entonces, cuando hacemos esa cirugía, se quita piel y un poco de grasa donde haya y que haya que quitar. Pero en algunos pacientes hay que tener cuidado porque realmente lo que pasa es que la ceja bajó mucho y eso es lo que nos está produciendo la cantidad de piel en el párpado. Entonces, si tú solamente quitas piel en el párpado, no quedan chéveres, la verdad, no quedan tan bonitas y lógicamente el ojo se despeja, pero se siguen viendo grandes, se siguen viendo de edad, que no es lo que estamos buscando refrescar, echar unos añitos para atrás. Entonces, en esas pacientes, idealmente,
tenemos que reposicionar las cejas más arriba Ujú. y quitar menos piel en el párpado. Eso se llama una frontoplastia y pues la otra es la blefaroplastia, que es la de los párpados. Doc, ¿qué pasa, por ejemplo, en temas puntuales de procedimientos médicos como los que son de extraer grasa del estómago, que le dejan a uno la chocolatina marcada, el estómago, el abdomen plano? Cuando uno dice, oiga, porque digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo siento que a veces... Haciendo consulta. que a veces a uno se le sale es una barriguita, pero uno de por sí es flaco. Pero uno dice, no sé si por ejemplo yo vengo aquí donde la doctora y le digo, yo quiero abdomen plano, si me dé, o sea, no sé si la grasa que tengo, que se me nota a veces, me dé para ese tipo de procedimiento, o cuál es la línea en la que uno dice, no, si usted sí podría ser candidato para ese tipo de procedimiento de extracción de esa grasa. De grasa. Bueno, en las liposucciones, que es cuando extraemos grasa, hay muchas cosas a tener en cuenta. O sea, lo ideal es que el paciente sea un paciente que lógicamente va a estar un poquito gordito, porque si no, no se va a estar operando, pero que esté dentro de un rango de peso máximo en sobrepeso, no en obesidad. O sea, que no sea un paciente muy gordo. ¿Por qué? Primero, porque hace más riesgosa la cirugía. Y segundo, porque es un paciente que definitivamente no sabe comer, que por eso está en ese peso, y tú lo operas y a los 6 meses, 1 año va a estar igualito. Sí. Entonces, bueno, eso digamos que en el límite de arriba. Por ejemplo, en tu caso, lo que tú me preguntas, tú eres una persona delgada más bien. Gracias, Vestido, no. se ve flaco, vayan a ver la barriga. Pero ustedes, los hombres, pueden ser, o sea, muy flacos de piernas, brazos, pero pueden tener la barriguita La que tú me panza dices. cervecera. Exacto. El problema con ustedes es que muchas veces esa barriga no es de la grasa de la piel, sino más profunda, es decir, alrededor de los intestinos y adentro del abdomen hay una capa de grasa que, así como cuando subimos de peso, en los gorditos de las Sí. piernas, de las caderas, también se engorda. O sea, que esa no es Entonces, de cirugía, sino es de qué? de bajar de peso. De comer bien. Sí, sí, O cuando de- son, sí, o sea, De cerrar el pico. de cerrar el pico, porque pues sí, yo te puedo hacer una lipo, digamos, en el abdomen, pero a ese mini gordito que mostraste Sí. ahí, es chiquito, es Sí. chiquito. Y Entonces, no da para una... no, va bien, por ejemplo, lo ideal es que el paciente de lipo no sea tan gordo, como te decía. Entonces, Ujú. por ejemplo, viene un paciente como tú delgado, pero se quiere marcar, o sea, quiere verse más atlético. Sí. Entonces, tú eres un candidato para eso, porque estás delgado. Pero igual, de pronto viene un paciente que es más gordito o una paciente mujer que es más gordita, más Sí. rellenita. Esos pacientes no son tan ideales para una marcación porque se pueden subir después de peso y el abdomen marcado va a seguir marcado y se van a ver raros. Claro. No se van a ver atléticos, sino que no. En cambio, si se hacen una lipo y tú como que reduces grasa de todos lados, cuando suben parejito y se siguen viendo bien. Ah. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Doc, hablemos de la rinoplastia. Y puntualmente uno ve mujeres o algunos hombres que se hicieron la rinoplastia, pero les quedó raro. O sea, como que uno ve como que no sé, la punta de la nariz les quedó apuntando como muy arriba y se les ve. Eso también es un tema de proporción, no tuvo en cuenta de la cara o qué pasa ahí, para uno decir que no resulte peor la cura que la Que la enfermedad. enfermedad. Pues la rinoplastia es la cirugía, digamos que más compleja que hacemos. ¿Más compleja? Sí, en cuanto a técnica quirúrgica es una de las que más habilidad requiere. O sea, más que cosas de abdomen. y Más que extracción de- unos senos o que ¿En una serio? liposcultura. Sí, es mucho más exigente. No te lo puedo creer. Créemelo. Es así, es muy, muy exigente, entonces necesita un poco más de habilidad quirúrgica, de pronto un poquito más de entrenamiento. Y no solamente eso, sino que los tejidos como en todo el cuerpo, pero los tejidos de la nariz también no siempre se adaptan a lo que tú haces. Entonces, por ejemplo, las pacientes que tienen pieles muy gruesas o los pacientes de color, por debajo haces un molde, por decirte así, y tú pones encima la piel, que es la cobertura. Entonces, si esa piel es muy gruesa, no me va a calcar lo que yo hice por debajo. Entonces, el resultado no es tan bueno, pero pues no va a ser malo tampoco. En cuanto a tu pregunta puntual, que es, por ejemplo, cuando quedan, como les dicen los pacientes, nariz de marranito, que están muy Sí. rotada, generalmente es por un poquito de falta de técnica, normalmente. O sea, porque de pronto quieres dar una nariz respingada, con un dorso bajito y respingada, pero se va un poquito la mano en la resección de tejido y hace que a la larga terminen con una nariz demasiado rotada, es eso, o sea, la punta muy parada, muy levantada, y de pronto el dorso, que es la parte de arriba de la nariz, muy bajito. Entonces es lo que ellas llaman nariz de marranito.
Entonces hay que ser siempre, por eso te digo que técnicamente es muy difícil, entonces hay que ser muy cauto en las resecciones de tejido, en las resecciones de hueso, de cartílago, para no tener ese tipo de problemas. Porque otros problemas son más fáciles de resolver. O sea, si queda un poquito de jiba, que es el huesito en la nariz, o yo qué sé, si las alitas le parecen al paciente o a la paciente que son muy amplias, siempre se pueden reducir. Pero lo que has quitado es más difícil de mejorar después. O sea, Claro. es complejo. Doc, yo he preguntado algunas de las cirugías que son como las más conocidas, las más cotidianas, pero tú tienes más o menos en número cuántos procedimientos tú realizas, o sea, tipos de cirugías, o eso es relativo, o sea, digamos, senos es una, Ok. nariz es otra, párpados, Son mal contados. mal contados, te voy a contar en ti. Así, Uno. de Así pies a te voy cabeza. contar, de pies a cabeza. Son por lo menos 15 15 16 procedimientos procedimientos. Sí, se pueden hacer más. O Claro. sea, si tú vas a una cara, en una cara nada más, pues, vamos a decir, orejas, nariz, mentón, Sí. párpados, cejas, Los implantes cachetones. de bichectomía, es esa. Ah, ¿se llama bichectomía? Bichectomía, implantes de malar. No, bichectomía, no, bichectomía, no. No. Bichectomía. Sí, no sé. Ah, A sí, ver, porque o sea, va para aclarar. mira a ver. Sí. Para aclarar. Bichectomía porque se Ah. saca una bolsita de grasa que se llaman bolsas de bichat. Ah. Fue la persona que las describió. Ya, Se llama ya, ya. bichectomía. Sí. Implantes de malar. Entonces, solo en la cara tienes como Claro. 8 procedimientos. Yo te voy a poner la siguiente situación para ver si aquí también podría venir en ese caso. Resulta que yo me hice un tatuaje No con el te lo nombre. puedo creer. No, es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, me hice un tatuaje con el nombre de mi novio o mi esposa porque era amor eterno. Y resulta que no fue amor eterno y ahora estoy embalado. ¿Este es el lugar donde me pueden solucionar eso o eso no se puede solucionar? O mejor- Hay diferentes maneras de... No hay una solución siempre, porque depende cómo te hayas hecho el tatuaje. Entonces, Depende de lo complejo del de lo tatuaje. complejo del tatuaje, de cuántos colores de tinta tienes, porque cada tinta, digamos que es sensible a una luz diferente, a un láser diferente. O sea, todo Entonces, eso influye. todo eso influye. Si te lo hizo un profesional o te lo hiciste tú con la aguja usándote, no, todo eso influye. Claro. Entonces, algunas tintas logran disiparse o diluirse bastante bien con el láser, pero no todas. Entonces, a veces tú ves que quedas como un manchón O como un quemón. o como un quemón Sí, porque el láser quema. Entonces, Sí. pues la idea es que no te queme y que quede la piel sana, claro. pero generalmente algo queda. Si no funciona con láser, uno puede pensar en una resección directa, pero eso quiere decir una cicatriz del tamaño de tu tatuaje. Entonces, cuando tienen un tatuaje que no les gusta por eso o porque quedó mal hecho, normalmente es más fácil buscar un buen tatuador Sí. y que arregle ese tatuaje, o sea, que haga algo ¿el encima, mismo? que no el mismo que lo tatuó, porque si No, lo tatuó mal. en el mismo lugar. En el mismo lugar, hacerle un camuflaje a ese tatuaje, entonces corregirlo con un tatuaje que no es fácil, eso también es difícil, Sí. pero pues un buen tatuador lo puede hacer. Entonces eso termina siendo a veces estéticamente mejor que lo otro. Ya si es un paciente que va a entrar de pronto a un cargo donde le piden que no tenga el tatuaje, ¿no? Que a sí, veces pasa. Claro. Y no funciona con el láser, pues les toca pensar en una cirugía, que es cortar alrededor del tatuaje, retirar y cerrar. Pero eso te va a dejar una cicatriz. Claro. Bien. Entonces- Doc, hablemos de un tema que sé que muchos en estos momentos, en este episodio de No te lo puedo creer, también están esperando. Los precios de una cirugía plástica o estética dependen de el doctor, lo complejo de la cirugía o el paciente. O sea, ustedes miran y dicen, no, este sí. Este está muy cansón. Sí. O no, este sí va a tocar hacer un milagro. Esta vuelta no está fácil. ¿De qué depende el precio? El precio depende de muchas cosas realmente. Entonces, hay una base que depende del doctor. Sí, de su tarifa. De la tarifa del doctor. Finalmente esto es un arte. Es como cuando tú vas a comprar un cuadro. Entonces, si quieres el cuadro de un pintor súper conocido, pues te va a costar más porque pues es Claro. un artista que sabes que trabaja bien, que te gusta lo que hace. Que Entonces tiene te va a costar más, experiencia, que tiene- experiencia. Y al revés. Entonces, Sí. hay una base que va a depender lógicamente de las tarifas que maneje el médico. Sí. Pero pues va a depender de lo que te vayas a hacer. Entonces, cada cosa que tú te vas a hacer va a tener un valor.
Entonces, es lógicamente distinto si tú vienes y te vas a hacer solamente los senos, tú no, tu novia. Te vas a hacer solamente los senos. Valga la aclaración. O si te vas a hacer los senos con una lipo. Entonces, por ejemplo, ahí ya vas sumando dos cosas. Todo tiene un límite, entonces pues tampoco es que tú puedas hacer 20 cirugías o que sea recomendable hacer 20 cirugías a un mismo tiempo, porque pues no va a ser sano para ti y para tu recuperación. Entonces, pero cuando sumamos varias cosas dentro de un procedimiento que se puede hacer de manera prudente, pues si hago 5 cosas, pues lógicamente va a ser mucho más costoso que si hago una o hago 2. Claro. Entonces, eso influye qué tan complejo es el procedimiento. Por decirte algo en un mismo procedimiento, una nariz. Entonces, una nariz va a depender de si el paciente ya está operado, porque cuando opera sobreoperado es más difícil, entonces va a ser más tiempo quirúrgico, va a ser más difícil hacer la cirugía. Y eso, Doc, y por ejemplo, este tipo de casos, ¿por qué pasa? Porque muchos fueron a un sitio, les quedó mal y ahora sí buscan otra persona profesional que desarrolle el problema. Muchos son eso. Y es más complejo. Es más complejo. O sea, siempre que entres a operar, bien sea que la haya hecho un profesional y que simplemente el paciente no se entendió con el médico y no le gustó el resultado, pero esté bien operado, que puede pasar, ¿no? Sí. Pero quiere hacerse cositas y lo haya operado una persona que tú sabes que es buena, igual entrar a ese tejido ya operado es distinto y es más difícil. Entonces, eso va a hacer que la cirugía sea más compleja y que sea más costosa. Porque me va a demorar más tiempo y para mí va a ser más difícil hacerlo. Claro. Entonces, eso influye. O, por ejemplo, en una liposcultura, que es cuando sacamos grasa. Entonces, si es un paciente que está en un peso muy cercano al peso óptimo, pues seguramente va a ser una cirugía que es un poco menos costosa que una paciente que esté más gordita. Entonces, sí hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Dónde opera el médico? Normalmente un cirujano plástico bueno va a operar en sitios donde son las cosas de buena calidad, es decir, los anestesiólogos son buenos, por lo tanto ese anestesiólogo cobra más, las salas de cirugía son buenas y tienen los medicamentos adecuados con los que quieres trabajar, eso cuesta más, entonces eso sube más. Si te vas a poner unos implantes, vuelvo y digo, la novia se va a poner implantes, si yo pongo unos implantes marca Gato, pues me van a costar la tercera o cuarta parte de lo que me pueden costar unos implantes buenos. Entonces tú puedes tener acá una paciente que me dice, ay, pero yo fui donde fulanito de tal y me cobra 3 millones menos. Sí, pero ¿dónde te está operando? ¿Qué te está poniendo? Y qué experiencia y qué habilidad tiene el médico, ¿no? Porque claro, que es el riesgo de lo que hablamos al principio del episodio, de mirar economía, porque finalmente es el cuerpo de uno, o la cara de uno, exacto, ¿no? Exacto, es tu salud. O sea, no pensemos solamente en que pueda fallar algo estético, que te quedó la nariz torcida, que te quedó una perucha arriba, la otra abajo, yo qué sé, eso todo terrible, lógicamente, pero es tu salud. O sea, más allá de eso te puedes estar metiendo en un sitio en donde no tengan todo lo necesario para manejarte si hay una urgencia, en donde la asepsia, que es la limpieza de las salas, no sea la ideal y adquieras una bacteria que sea muy peligrosa para ti, en donde casi se cae, en donde del susto no te lo puedo creer. Te lo puedo creer. Doc, ¿qué es más costoso? ¿Quitar o poner? En el caso, por ejemplo, de los senos, que una mujer diga, yo no me quiero poner, sino me quiero quitar. ¿Eso cambia el precio también de que sea más económico o eso no tiene nada que ver? No, sí tiene que ver, pero en algunas es parecido, porque poner es más fácil, es más cortico, pero vas a poner un implante. Sí. Que vale plata. Claro. Entonces, como te decía, entre mejor, pues más vale. Claro. Cuando quito no pongo implante muchas veces, a veces sí. Sí. Pero es una cirugía mucho más larga y más compleja. Entonces, en algunas pacientes, básicamente sale lo mismo poner que quitar. Cuando vas a quitar mucho, que son pacientes con senos muy grandes, es una cirugía que es mucho más cara que poner, porque es una cirugía que se demora bastante, es demoradita, es dispendiosa de hacer, entonces va a ser más cara. O, por ejemplo, cuando vas a quitar piel porque el seno está caído, pero no está muy grande y vas a poner un implante porque quieres parar. Entonces ya va a ser como quitar y poner, o sea, te va a valer un poco más. Doc, tú eres sincera con los pacientes porque uno muchas veces como paciente lo que pregunta es, doctora, ¿pero esta cirugía duele? ¿O esta cirugía, el posoperatorio, porque hay muchos de pronto le dirán a uno, no, la cirugía no duele, pero el posoperatorio duele o es incómodo, porque una cosa es incomodidad y otra cosa es dolor.
¿Tú lo preparas a uno psicológicamente para eso? ¿O mejor que vaya mirando en el camino cómo es la movida? No, yo trato de prepararlos, o sea, de explicarles, sabiendo que cada persona es muy distinta, Ujú. que el umbral de dolor de cada persona es muy distinta. Entonces, por ejemplo, en las lipos, que la gente le tiene favor a las lipos por dolor, la verdad es que la mayoría de pacientes, estando luego operadas sentadas en su vida a vida, no tienen dolor, pero se tienen que hacer unos masajes, que es como ir al infierno y volver, más o menos, o sea, duelen. Entonces yo siempre les digo, mira, tu día a día no va a ser terrible. Sí, los primeros días que voltearte en la cama de pronto cuando rozas la zona operada, pues va a doler ciertas cosas, pero bastante llevadero, pero el masaje va a ser horrible, por ejemplo. Bueno. En la nariz la verdad no duele, o sea, es muy raro que a una paciente le duela la nariz como tal. Sí. Pero es horrible la primera semana, los primeros 15 días, recuperación. porque no pueden respirar, o sea, es como si tuvieran tapones, así no ¿Y tengan pueden, tapones. digamos que en la rinoplastia pueden dormir normal o Yo les recomiendo dormir semisentados los primeros días, por? para que no se inflamen tanto, porque si tú te operas y de una vez te vas a dormir horizontal, toda la inflamación y el poquito sangrado que puedas tener, pues va a quedar en la cara. Entonces vas a amanecer ya. como un monstruico. En cambio, si te sientas y duermes los primeros 3 días semisentado, no sentado, sino semisentado, Sí. la inflamación baja y va a ser mucho menos en la zona que operemos, ¿no? Entonces, por eso. Después de los 3 días ya pueden empezar a dormir horizontales. Por ejemplo, en la nariz. Los senos cuando pones implantes y van debajo del músculo, normalmente duelen bastante. Entonces son 3-4 días donde sienten una presión en el pecho, como que las están empujando, algunas un dolor más fuerte. Entonces esa es la cirugía que más les advierto yo, que van a estar con un dolor importante en el posoperatorio. Las de cara normalmente no duelen, en la cara casi nada duele, Sí. un puño de pronto. Eso no. Lo único. Lo único. En general son cirugías que son bastante llevaderas, Ujú. ¿no? Sí son, como les digo yo, aporreantes. Entonces, por ejemplo, una lipo grande, donde se te ha sacado bastante grasa, pues te vas a sentir más bien como débil, de pronto como cansado, ¿no? Entonces me dicen, ¿y qué? ¿Y puedo ir a trabajar a los 2 días? Pues no, mira, no Claro. debes ir a trabajar, no vas a estar cómoda para trabajar, te vas a cansar. Porque esa es otra cosa que a veces los pacientes no tienen claro. O sea, el paciente cree que se operó y en 2 días ya está haciendo su vida normal. Y no, o sea, cada cirugía tiene su tiempo de recuperación y es importante que el paciente se tome el tiempo de recuperación para que todo vaya bien. Sí, se aceleran. Claro. Doc, solo como por curiosidad, ¿usted hace procedimientos o cirugías que uno escucha que son pues atípicas, que no sé, de blanqueamiento genital o la del himen en las mujeres? ¿Ese tipo de procedimientos usted los hace? ¿O es que esas ya son como otro nivel, ¿no? Esas ya es muy especializado. Es especializado normalmente, que eso es rejuvenecimiento vaginal, Ajá. ¿no? Ahí digamos que surgió una nueva especialidad que antes no había dentro de la cirugía plástica, y para los ginecólogos también, porque hay ginecólogos que lo hacen, que es rejuvenecimiento vaginal. Entonces, dentro de eso hay muchas cosas. Entonces, se hace o el blanqueamiento cuando las zonas están muy oscuras, o se hace reducción de los labios menores, o los mayores que están muy flaquitos o muy delgaditos se pueden aumentar. También tiene que ver la parte interna, entonces a veces hay que cerrar porque digamos que han tenido muchos partos, entonces es muy amplio y le molesta a la paciente, entonces hay que cerrar. Hay varias cosas para hacer en la zona genital para, entre comillas, devolverle añitos a esa zona. Pero eso sí, yo personalmente no lo hago. Hay cirujanos plásticos que están entrenados, que hicieron un fellow, un posgrado extra para hacerlo, y hay ginecólogos que lo hacen también. Entonces es como un campo compartido. Doc, si por ejemplo yo quiero hacerme con usted algún procedimiento estético o cirugía plástica, ¿cómo es la tarea que uno hace? Entonces uno pide la cita, viene acá, ¿cómo es el procedimiento para terminar finalmente con eso? Operándose, bueno, lo normal es que pidan una cita, Sí. para poderlos valorar adecuadamente. Para mí es muy importante la consulta inicial. O sea, cuando yo veo al paciente la primera vez, es importante sentarme y oírlo y entender qué es lo que quiere. ¿Y por qué?
Sí, porque es que una cosa es lo que yo veo, entonces yo lo veo y yo digo, no, esta señora se tiene que hacer la nariz y los párpados y resulta que ya viene por los senos, Claro. o yo qué sé, ¿no? Sí. O quieren una cosa muy puntual que a veces se puede, pero a veces no. Entonces, he tenido pacientes que han sido operadas y no están satisfechas a pesar de tener un resultado que tú ves bien, porque no era lo que querían. Entonces es que yo le dije al doctor o a la doctora que quería los senos chiquitos y me puso grandes, y sí, efectivamente tienen unos implantes grandes. Entonces es muy importante que tú entiendas y oigas al paciente y sepas qué es lo que él está buscando, que le puedas decir si se puede o no se puede hacer lo que él está buscando. O sea, Sí. de pronto están buscando algo que no es factible, entonces hay que hacerle ver, esto no se puede hacer, pero se puede hacer esto, y si él está de acuerdo, pues hacerlo. O saber qué vamos a hacer y tenerlo claro. Entonces, lógicamente eso es lo más importante de la consulta, y saber que el paciente es sano, que no tiene cierto tipo de enfermedades que pueden hacer que la cirugía no se pueda hacer, o que hay que pedir exámenes especiales. Entonces, toda esa valoración alrededor del paciente la primera vez es importante. Entonces, digamos que ahí tú ya le aclaras qué se puede hacer, le dices en principio lo más factible es que te puedas operar, y si quieren ponen una fecha para la cirugía. O sea, ya una vez tengas la fecha para la cirugía, hay un paso segundo que es súper importante, que es que al paciente lo vea el anestesiólogo, con una serie de exámenes de sangre o electrocardiograma según cada paciente que tú le pidas. Esa es otro filtro, porque a veces yo puedo ver el paciente súper sano, no tiene nada importante, pero resulta que en la valoración del anestesiólogo sí aparece algo. Entonces, que le oyen un soplito en el corazón, o en alguno de los exámenes de sangre aparece alguna alteración que hay que estudiar. Entonces, dependiendo de lo que salga, entonces tú o mandas al paciente a hacerse más exámenes, o si todo está bien y todo está en orden, sigues ya con el proceso que es para la cirugía. ¿Cuál es la cirugía, Doc? En promedio, ¿hay alguna cirugía que sea como la más larga en términos de tiempo? Cuando haces como combinaciones de cirugías, Varias al tiempo. varias al tiempo. Sí. Entonces, es frecuente, por ejemplo, hacer cuando haces en señoras que han tenido niños y quieren mejorar el abdomen, entonces haces una lipectomía abdominal, y generalmente se combina con lipoescultura para claro. que el cambio sea en todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esto es una cirugía que puede ser prolongada entre 6 horas, en general no 6 horas es- en quirófano? 6 horas en quirófano. Es bastante, sí. por eso implica que la paciente esté súper sana y súper controlada, y que todo esté en orden, Claro. ¿no? Es muy importante. Entonces, pero procedimientos combinados, procedimientos solitos, o por ejemplo, pacientes con pérdida de peso, donde vas a hacer una resección de piel grande, que puede ser una lipectomía circular, eso también es una cirugía súper larga. Esas son las más largas, cuando hay que cortar y quitar piel. Unos senos, cuando son muy grandes y hay que reducirlos, también son cirugías largas. Esas. Doctora Alejandra, para los que están interesados y dicen, oiga, yo quiero una consulta donde la doctora Alejandra, también quiero ver el trabajo de ella, ¿hay alguna página o algo que usted diga en internet pueden mirar algo de mi trabajo, el perfil finalmente digamos que uno como paciente sí es importante mirar como esa hoja de vida del médico, que era lo que hablábamos al principio, esa experiencia? Si hay algún sitio donde puedan ver a la doctora Alejandra, pues más que verla, ver su trabajo. O también Pueden ver verla, mi trabajo y me pueden ver. las dos. Sí, hay una página que es Alejandra Ortega, _md.com, pues con www, Sí. ahí pueden ver en la página. Hay algunos casos pues con fotos de pre y post, como para que se den una idea, y pueden ver algunos videos también que están ¿cómo se dice? En la red. En la red, sí. Que están en la red. En esos videos hay casos de pacientes pues que han sido filmados para el video como tal, de diferentes súper. cirugías. Entonces ahí también pueden entrar y mirar y chismosear. Entonces www.alejandraortega-m de mamá de dedo.com. Ahí ustedes pueden chismosear y pueden empezar a revisar. Y para pedir ya de pronto una cita que dice, oiga, sí, voy a ir a la consulta, Para averiguar. a que me guíen, ¿cómo hacen? Para las citas pueden comunicarse al teléfono fijo, que es Sí. 805-2692 o 805-2697, y ahí ya pueden solicitar la cita. Y ahí ya pueden resolver misterios, dudas que tengan, Las porque cada uno dudas. llegará con sus dudas y con sus temores, ¿no? Claro, cada quien, por eso te digo, es súper importante que el paciente aclare todas las dudas que tiene antes de operarse, Ujú. que llegue pues relativamente tranquilo a la cirugía, sin preocupaciones muy grandes. Y lo otro que es importante es que tenga un buen feeling con el médico, porque buenos cirujanos plásticos hay muchos, hay varios,
y como te decía, para cada paciente hay un cirujano, entonces es importante que el paciente se sienta a gusto con el cirujano y pues el cirujano con el paciente, porque eso también nos va a ayudar mucho en la evolución después de la cirugía. Doc, muchísimas gracias por ayudarnos a responder tantas dudas que sé que surgen en torno al tema de los procedimientos estéticos y las cirugías plásticas. Con muchísimo gusto, acá son bienvenidos cuando quieran. Ella es la ponerte doctora. tus implantes. Ella es la doctora Alejandra Ortega, cirujana plástica y estética, que nos acompañó en este episodio de No te lo puedo creer. Esto es. No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить.